Bueno, mira, hablemos de los villanos más representativos de los dos universos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de Thanos y de Joker? ¿Ok? Y bueno, y también hablamos de los demás, pero yo creo que estos son los más representativos. ¿Y por qué lo son? Porque de hecho también es un problema que lo sean, ¿ok? Sí, a eso iba. Pero realmente, si me voy para Marvel, el verdadero villano de Marvel son los Avengers. Fue Tony Stark, realmente, y es descarado. Y creo que en ese sentido no sé cuál fue como el objetivo, pero tú miras absolutamente todas las películas desde la primera Iron Man, y fue la figura de Tony Stark una de los causantes como de todos los problemas que vienen ahí en adelante. O sea, desde la primera película esa parte es valiosa, él se da cuenta que él es un mercader de la muerte. Ajá. Eso bien. Sí, bacán. Pero de ahí en adelante hay cosas que ayudan obviamente como el resto de tramas, pero que al mismo tiempo como que apuñalan las películas anteriores. Entonces, por ejemplo, de la primera Avengers, que de ahí repercuten un montón de cosas, por ejemplo, Vulture, el primer enemigo del Spider-Man de Tom Holland, es por Tony Stark. El segundo, Misterio, también es por Tony Stark. Sí. No sé, por ejemplo, si Capitán América hubiese sido de pronto más súper fuerte y hubiese salvado a Bucky en la Segunda Guerra Mundial, Bucky nunca se hubiese vuelto el soldado de invierno. Si Wanda nunca se hubiese quedado con el corazón roto, no hubiese traumado a toda esta gente en este pueblo en WandaVision. Son superhéroes que no saben qué hacer con su poder. Sí, lo de Peter Parker, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y el ejemplo que más me choca es el siguiente. Falcon and the Winter Soldier para mí fue como la serie más flojita, que era como interesante, como que tenía cosas que de pronto pudo resaltar mejor, pero tiene una frasecita muy brutal, y es que la villana... No, eso, pero... okay. No, pero dila. Yo no tengo miedo a los spoilers, yo veo cine por cómo narran. La villana enfrenta a Falcon y le dice como, nosotros estábamos muy bien cuando desapareció la otra mitad del planeta, entonces ahora que volvieron vamos a perder nuestro lugar otra vez. Entonces ahí uno dice como, ven acá, o sea, Thanos de alguna manera tenía razón, sí pudo como equilibrar las cosas, y que pues... Que de hecho es algo que no se explora es un tema súper interesante que no se explora en ninguna de las... sobre todo en las películas de Endgame, o sea, yo entiendo que no hay tiempo, pero no se explora, o sea, el tema de que... Bueno, ¿qué pasó con los recursos naturales? Desapareció la mitad de la población. ¿Qué pasó con los delfines? ¿Qué pasó con el medio ambiente, por ejemplo? ¿Qué pasó con el medio ambiente? Con la gente. Solamente se enfoca en esto de que la gente está deprimida. No entiendo por qué bueno, sí lo entiendo, pues, el hecho de... Pero no se explora bien el tema. Todas las consecuencias no se exploran, sino que simplemente se basa más en la pelea y cómo... Exacto. Y por el lado de DC siento que han tenido como oportunidades que no han podido como aprovechar precisamente por este afán, por esta competencia. Entonces, si vemos la figura del Lex Luthor, desde que lo conocemos, desde que lo crearon, conocemos al magnate, y al parecer para nadie fue un secreto que si un magnate no es de los buenos. Y la figura del magnate con los años ha evolucionado. Conocimos al magnate en los cómics, conocimos al científico loco en los cómics, lo hizo Jim Hackman. De hecho no me gusta esa figura del magnate o del científico loco como... Sí, es muy caricaturesca realmente, pero... No entiendo por qué lo tenemos que hacer así. Exacto, pero vemos lo que hizo Jesse Eisenberg en Batman v Superman, y era interesante. O sea, no es que haya funcionado, no es que haya sido como chévere o como atractivo, porque era muy evidente como las ganas de sobresalir y las ganas como simplemente como de mostrarse. Sí, exacto. Pero si vemos el tipo de rico, de ultramillonario que muestran ahí, era un multimillonario de la vida real. Pues el joven, el que aparentemente es cool y revolucionario y etcétera, pero resulta que está traumado, tiene un montón de vueltas, y uno mira aquí, con el perdón de ellos, a Bezos, a Musk, a toda esta gente, y uno no piensa que particularmente sean gente como cuerda o sana. Exactamente. Entonces yo digo, hay una oportunidad desperdiciada como en cuanto lo realista que pudo ser, con lo realista que nos pudo mostrar. El Ra's al Ghul y todo lo que representó en la trilogía de Nolan fue perfecto, fue brutal. Sí, porque fue la representación del terrorismo, del terrorismo, 9/11, y también un conflicto moral, pues, porque obviamente la visión que tiene Ra's al Ghul, no es que la esté defendiendo aquí puntualmente, pero tiene un propósito, tiene una filosofía. Él obviamente no se ve como el malo.
¿Cuál es el propósito? Dilo, sí, para que quede más claro todo. El propósito es limpiar Ciudad Gótica, la ciudad, de la corrupción, purificarla de la corrupción. Y por eso la plaga negra, la peste negra, y por eso todas estas cuestiones, because of the League of Shadows. Exactamente. Todo eso. Pero vemos que tenían la intención con Deathstroke, no sabemos qué pasó ahí, se quedó mocho, pero vemos los villanos de Wonder Woman. Quedaron cortos en eso, sí. Y resulta que fueron lo mismo que los villanos de Marvel, pues porque realmente no trascendían. Sí, no trascendían. Yo creo que a mí me encantó mucho el villano, en cierta forma el villano de la primera película de Wonder Woman, que fue Ares. Sí. Como representación de ese deseo de los humanos por querer batallar y por querer matarse. Porque los antiguos lo entendían así, tenían un dios para la guerra. De hecho, a mí que me encanta la historia de Roma, no sé si, por ejemplo, el día martes lo tenemos por el dios Marte, que es el dios de la guerra. El mes de marzo es un mes dedicado al dios Marte, que es el dios de la guerra. Ese era el primer mes que ellos tenían el mes. Con eso comenzaban el año en el calendario antiguo que fue hecho por Numa Pompilio. Entonces en la nórdica el Wednesday es Tears Day es el de Tuesday, el martes. En la mitología nórdica en inglés se dice Tuesday al martes. Y Tyr es el dios nórdico de la guerra. Entonces ellos tenían un dios que representaba ese deseo por asesinar al otro. ¿Por qué? Porque hay una frase muy famosa del mundo romano que es si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Por qué? Porque en el pasado, tengamos en cuenta, no existían los límites territoriales, no estaban bien definidos, no existían las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona llegaba, invadía, tomaba mis cultivos, tomaba mis mujeres, asesinaba a mis hijos. Entonces yo tenía que prepararme para atacar a los demás, porque si yo quiero la paz para mí, necesito tener un buen ejército. Entonces esto pasaba con todo el mundo, ¿cierto? El mundo hoy en día afortunadamente es un tanto diferente y pues no es que los peruanos o los venezolanos vayan a invadir acá y nos vayan a matar todos en el pueblo, porque hemos entendido que eso es un muy mal negocio. Yo creo que esa frase la hemos superado. Pero no deja de ser cierto esa representación del deseo de guerra que los humanos tenemos. Y creo que en Wonder Woman, que su enemigo es Ares, en cierta forma la película explora bien ese tema. Ese tema de Ares dándole a los humanos el deseo de querer de seguir matando. Ese Ares haciendo política con la muerte, que de hecho todavía hoy lo vemos. Y por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, una de las cosas, yo no sé, hay gente que comparte, que no comparte, que Rusia se defienda, que no se defienda, no sé qué, pero yo creo que lo peor que le ha hecho Rusia al mundo con esta invasión a Ucrania es invadir una frontera. Porque al tú pasar la frontera y llevar tus tanques a una frontera que ya no es la tuya, estás acabando con un progreso histórico que habíamos tenido como humanos. Entonces, eso es lo que no es justificable. Respetemos las decisiones de los otros, los territorios imaginarios que hemos creado para los otros, para protección de todo, para protección de la propiedad privada, de lo que somos, de la casa, del hogar que tenemos, de la vida que llevamos a diario. Entonces, cuando una nación transgrede y pasa ese límite, estamos volviendo en la historia, estamos volviendo a los días del dios de la guerra y de todo eso. Entonces ahí yo creo que hay una exploración ¿sabes muy bacana? ¿Qué es lo que no comparto de este villano de Wonder Woman? Ajá. Y ya es Ares, como mirándolo desde una óptica más amplia, más general. Y es que la película era muy evidente que tenía esta intención de generar como un plot twist con el verdadero villano tras bambalinas. Y si bien la película pudo ser decente, en ese sentido yo siento que era muy floja, pues porque era muy evidente que había algo misterioso con el actor David Thewlis. Este otro, no recuerdo el nombre de él, el que era como militar, estaba a ratos lo mostraban como medio.
medio caricaturesco, entonces ya era como, ok, aquí hay algo barato, de alguna manera. Sí. Y puntualmente, o sea, lo que tú dices es completamente cierto y muy chévere respecto como de la metáfora y ese tipo de analogías como lo manejan en las películas. Uh-huh. Cuando funciona es muy chévere. Pero digamos que a mí me puede repeler un poquito cuando las cosas están como muy adornadas. Y en esa película pasó exactamente eso. Ares se revela y cuenta todo esto que tú mencionas, pero de repente eso se ve completamente opacado por un montón de CGI y yo no distinguí nada en la pantalla en ese momento y de repente Diana salva al mundo con el poder del amor. Sí, eso es un Deus Ex Machina más, sí. Que de hecho queda mal. Sí. Eso es la parte floja de la película, porque es otro Deus Ex Machina que es, bueno, tenemos un mierdero, we have a situation, esto está vuelto nada, ¿cómo lo vamos a solucionar con el poder del amor? Sí, claro. No lo hagan, si van a escribir eso, no escriban esa vaina. Yo no lo perdoné. Sí. Sí, porque se arruina la película. Sí. Se arruina la película. Sí.